Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Gaytopro, una ventana a la verdad, una puerta a la realidad. Amigos, como siempre su canal y su servidor les traemos hechos, noticias, información, temas importantes, controversiales, un análisis de los hechos y la noticia, por supuesto los comentarios de su servidor Ubaldo Quiñones. Así es que bienvenido una vez más a una ventana a la verdad y una puerta a la realidad. Y bueno amigos, bienvenidos nuevamente. Te traigo hechos, noticias, información, declaraciones muy importantes. Desesperación y locura total que hay en Occidente, especialmente en Europa. La desesperación que tiene porque ya empieza a mirar cómo la Unión Europea empieza a ver fisuras. O sea, la Unión Europea empieza a resquebrajarse, empieza a hacerse añicos. Y cuando digo fisuras, es desde que el señor Volodymyr Zelensky lanzara una ofensiva en contra de las naciones que hoy lo han apoyado en su conflicto, supuesto conflicto con Rusia. Hablo de Polonia, hablo de Bulgaria, hablo de Hungría, hablo justamente de la República Checa y otras naciones que se ven afectadas por el acuerdo de granos. Y Volodymyr Zelensky o el gobierno de Ucrania los lleva ante la Organización Mundial del Comercio para quejarse de esas naciones por no permitir la salida de las semillas o cereales del territorio ucraniano. Ok, aquí es donde empiezan las fisuras. ¿Por qué sucede todo esto? Pero vamos a algunos hechos, noticias, información y luego te indico la realidad de qué hay detrás de todo esto. Porque esta desesperación y estas fisuras empiezan a tener un impacto en las oligarquías que temen que Europa empiece a desintegrarse. Y ante eso van a buscar la manera de mantenerla unida a través del endeudamiento y a través de atraer a otras naciones del este de Europa rápidamente para la integración, para que cuando venga el conflicto, el enfrentamiento total en contra de Rusia, ya sean parte de la Unión Europea y no puedan dar marcha atrás y tengan que ser ellos los primeros en luchar en contra de Rusia. Créanmelo, desafortunadamente es lo que se visualiza y lo que ellos visualizan. Lo que ellos van a hacer precisamente para ver si de una y de otra manera crean una alianza mucho más grande y más poderosa para poder vencer a Rusia en el campo de batalla o en la guerra total a la cual se dirigen los europeos o Occidente colectivo. Es así. Estoy hablando palabras fuertes, pero son la realidad. Ahorita te voy a dar las conexiones para que veas como siempre lo hace su canal y su servidor. Vamos aquí. Acuerdo de granos. ¿Por qué hay tanta desesperación? Primero, vamos al punto clave. ¿Quién necesita a quién? Yo les he dicho, a Rusia, Europa, con sus sanciones económicas, sus medidas restrictivas, con el aislamiento a Rusia, no ha sucedido. ¿Quién necesita realmente, quién necesita de quién? ¿Rusia necesita de Occidente? No. ¿Occidente necesita de Rusia? Sí. ¿Quién está venciendo en el campo económico, político y social? ¿Rusia o Occidente? ¿Occidente? No. ¿Rusia? Sí. Cuando digo esto es porque Rusia les está venciendo en todo esto. Vamos al acuerdo de cereales. Ahorita te digo cómo las fisuras vienen y por qué. Y cómo es que quieren integrar o evitar que haya desintegración de la Unión Europea. Vamos aquí. Empecemos con un punto primero, el primer punto interesante. El acuerdo de granos. ¿Por qué se detuvo el acuerdo de granos? Porque pese a que continuaba la guerra para evitar que hubiera una escasez en el suministro de las semillas a nivel global y que impactara en las economías globales, bueno, Rusia, pese a que estaba librando una guerra con Ucrania y Occidente colectivo desde el territorio ucraniano, decidió permitir que saliera el grano de Ucrania a las diferentes naciones. ¿A dónde iba especialmente? A Europa. ¿Por qué se detuvo el acuerdo de granos? Simple y sencillamente porque Europa nunca cumplió con las peticiones rusas, que era la que iban a permitirle a Rusia, ya que con las sanciones económicas habían bloqueado todos los bancos para que Rusia no pudiera vender ni comprar nada, o sea, porque querían destruirlo. Bueno, pusieron las sanciones y como se comprometieron con Rusia a por lo menos algunas instituciones financieras, incluyendo el Banco Agrícola de Rusia, que es el que se encarga de todas estas semillas y cereales, pudiera ser parte o pudiera nuevamente ser incluido en el sistema de pago internacional SWIFT. Y de esta manera Rusia podría negociar los cereales, lo mismo que Ucrania, así también como los fertilizantes. ¿Quién no cumplió con el acuerdo? Europa y Estados Unidos, que se quedaron con los cereales y se quedaron con los fertilizantes. Y Rusia dijo, pues bueno, se quedan con mis cereales, se quedan con mi semilla. Y aparte, el dinero que tenía, se lo roban. Yo no puedo continuar con este tratado. Rusia lo suspende.
Y como se transportaba todo el cereal en barcos, en grandes barcos o buques de transporte, ya sea de gas o petróleo o de todo tipo de materias primas, incluyendo las semillas, al cerrar, al no permitir que siguiera este acuerdo, tenía que hacerlo por vía terrestre. ¿Por dónde especialmente? Por la República Checa, por Bulgaria, por Hungría, por Polonia. Y estas naciones, al entrar todo ese grano ucraniano, que es 2 veces o 3 veces mucho más barato, inmediatamente inundaba el mercado de esas naciones, mandando a la quiebra y a la miseria a los productores de esas naciones. Precisamente por eso, el señor Mateusz Morawiecki, cuando digo la fisura es porque debido a que no han implementado este acuerdo de granos vía terrestre, el señor Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, ha llevado ante la Organización Mundial del Comercio una queja y una demanda en contra de estas naciones, que no le permiten que su cereal salga a través de estas naciones. Una demanda en contra de ellos. Naciones que han apoyado a Ucrania en el conflicto, especialmente Polonia. Precisamente por eso Polonia le pide a los Estados Unidos que ayude a bajar la calentura del gobierno ucraniano. El gobierno de Ucrania, y hablo del señor Andrzej Duda, afirma justamente que Ucrania demanda en la Organización Mundial del Comercio a las naciones como Hungría, la República Checa, Polonia, por necesidad de los granos. Zelensky advierte a Estados Unidos: Polonia no enviará más armas modernas a Ucrania. Cuando lo dijo el señor Andrzej Duda, justamente el presidente de Polonia, que no enviaría más armas a Ucrania, es justamente por el acuerdo de granos, por las diferencias que hay en este aspecto. Pero al mismo tiempo porque mira que Ucrania no puede vencer en el campo de batalla. O sea, Polonia, el gobierno de Zelensky, no solamente demandó a Polonia, también a Bulgaria, Hungría y otras naciones. Alguien que han estado ayudando, naciones que han estado ayudando a Ucrania. Entonces, se detiene esto. O sea, ya estamos mirando ahí la fisura. Estamos hablando de que estas naciones están molestas con el señor Volodymyr Zelensky. Y precisamente ya ahora van a detener su apoyo militar a Ucrania, lo cual es un golpe para Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos pide al gobierno de Polonia que realmente defina su posición. Bueno, ¿cuál va a ser? El enfrentamiento. Ahorita te digo por qué Europa, o la señora Ursula von der Leyen, está desesperada y quiere inmediatamente integrar a otras naciones al bloque, aun cuando no cumplan con los requerimientos o requisitos, porque esto ya no importa. La hipocresía y doble estándar. Pero vamos aquí, el acuerdo de granos. Yo te decía, precisamente por esto, porque los demandó en la Organización Mundial del Comercio, estas naciones están molestas con el señor Volodymyr Zelensky. ¿Cómo es que te estamos ayudando? ¿Cómo es que te estamos enviando armas? ¿Cómo es que te estamos enviando mercenarios? ¿Cómo es que estamos recibiendo a millones o a cientos y miles de refugiados ucranianos, apoyándolos económicamente en nuestro territorio? Aunque muy malamente, pero ahí están. Y se convierten en un problema en la sociedad. Y resulta que nos vas a demandar. Y resulta que nosotros somos el problema. Resulta que nos ataca. Bueno, esto es para que vean la desesperación que hay en unos y otros. Y cómo se están haciendo pedazos. ¿Gracias a quién? Gracias a Rusia. Que puede enviar su semilla y su cereal a donde se le antoje. Informaciones indican que el gobierno de Estados Unidos está comprando más fertilizante que nunca en la historia. ¿A quién se la está comprando? A Rusia. Polonia inicia la compra masiva de fertilizante ruso. Entonces, vean la hipocresía y doble estándar. Estados Unidos le dice a Europa que tiene que detener el comercio de fertilizante y semillas rusas, pero Estados Unidos se lo está comprando y está comprando petróleo ruso. O sea, es incongruente cómo Europa, si sigue las órdenes de Estados Unidos, se está perjudicando a sí misma, pero Estados Unidos no cumple con lo que les está exigiendo a ellos. Haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Es así. Pero vamos a dejar ahora ese punto. Ya te dije del por qué están desesperados. Porque obviamente Polonia, Hungría, Rumania, la República Checa se miran afectadas con una semilla ucraniana que es 10 veces o 5 veces más barata que la de ellos, lo cual lleva a la quiebra y a la miseria a los productores de estas naciones. Algo inconveniente. Por supuesto no les conviene. Entonces detienen este acuerdo. Pero vamos a otro punto interesante. Te estoy hablando de puntos claves que debes entender del por qué están haciendo esto. Pero vamos aquí. Debido a que no ha habido acuerdo, debido a cómo afecta
las semillas y cereales a los productores de estas naciones que te acabo de mencionar, Hungría, Bulgaria, Rumania, la República Checa, Polonia, debido a eso, a que no hay acuerdo, debido a cómo afecta al mercado interno, fíjate lo que está haciendo la señora Ursula von der Leyen. Hablo de la presidenta de la Comisión Europea, la presidenta de Europa, se puede decir, porque ella decide el futuro de unos y de otros, aunque les afecte, pero no importa. Esta señora, para que se alcance un acuerdo de granos vía terrestre, lo que ha hecho es que van a hacer dinero artificial, o sea, printing money, como lo hace el Banco Central justamente de Europa. Printing money, endeudar a las naciones europeas. ¿Para qué? Para darle dinero a los diferentes productores del este de Europa, de las naciones que te acabo de mencionar, darles dinero para de una de otra manera compensar la pérdida, o sea, la pérdida en cuanto a los beneficios que tenían las diferentes semillas y cereales de estas naciones, debido a la pérdida que han tenido por los semillas o cereales ucranianas, que son mucho más baratas. Entonces se les va a otorgar o va a haber incentivos por parte de Bruselas o por parte de Europa a los productores de estas naciones que te acabo de mencionar. O sea, dinero, crear dinero artificial, entregárselo a los productores de semillas y cereales de las naciones afectadas, pero al mismo tiempo convertirlo en deuda pública para las naciones o todas las naciones europeas. Y aquí es donde entra nuevamente la estupidez e incongruencia. La señora Ursula von der Leyen acusó al gobierno de China de estar dopando las diferentes empresas. ¿Cómo? Inyectándoles dinero del Estado. Y la pregunta es, China está dopando a sus empresas, apoyándolas financieramente con dinero del Estado. ¿Y cómo? Allá es malo, pero acá en Europa, cuando la señora Ursula von der Leyen va a crear dinero artificial, va a endeudar a las naciones europeas para también darle dinero a los productores de las diferentes naciones afectadas, van a doparlas también, van a enviar dinero, el Estado les va a dar el dinero, ya casi es bueno. Digo, ¿por qué no es malo? Dicen que los chinos son malos porque están dando dinero a las empresas o dinero estatal a las empresas. Allá es bueno porque lo está haciendo Europa. Si Europa da dinero a las empresas estatales que se miran perjudicadas, ahí sí es bueno. Cama, seamos congruentes. Estupidez, hipocresía y doble estándar. Ya entiendes cómo es la jugada y cómo es la hipocresía y doble estándar. Ok, ahora vamos al por qué te digo que quieren inmediatamente atraer a más naciones del este de Europa que se integren a la Unión Europea, aunque no cumplan con ninguno de los requisitos o los estándares establecidos por Bruselas. O sea, cuando digo estándares, es que requieren de una reforma judicial, reforma fiscal, reforma financiera, todo tipo de reformas, inclusive que respeten los derechos humanos, que respeten todo tipo de políticas implementadas por Bruselas. Y lo curioso es, Ucrania, que no representa ninguno de esos valores, Ucrania, que es la nación más corrupta del mundo, Ucrania, que es la nación donde más se violan los derechos humanos, Ucrania, donde no existe libertad de expresión, resulta que quieren que se integre inmediatamente, pero no solamente Ucrania, sino que quieren ir también por Serbia, Kosovo y otras naciones que en estos momentos son neutrales y que todavía están esperando una oportunidad de ser parte de la Unión Europea. ¿Por qué no han podido entrar en la Unión Europea? Porque no cumplen con esos requisitos. Pero resulta que hoy, que Europa y Estados Unidos visualizan un enfrentamiento total en contra de Rusia en próximos años o meses, entonces sí necesitamos que todas estas naciones formen parte de la Unión Europea para que sean los primeros en enfrentar al ejército ruso. Miren, señores, cuidado que por ahí va todo esto que les estoy mencionando. Pero vamos aquí, por si no lo crees. Se espera que el órgano... Escucha esto. Esto es totalmente fuera de realidad y fuera de otro mundo. Pero en Occidente colectivo, en su desesperación, van a cometer esta locura. Bloomberg, la Comisión Europea, se prepara para iniciar conversaciones sobre la incorporación de Ucrania a la Unión Europea. Se espera que el órgano aconseje lanzar el próximo mes un proceso de adhesión de un año de duración y insistiendo en que el régimen de Kiev realice avances a áreas prioritarias para la erradicación de la corrupción. No. Hay muchas cosas con las cuales no cumple el gobierno de Ucrania, con todas las políticas de Bruselas. Sin embargo,
la desesperación los está obligando o los está empujando a aceptar todo. La Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, se prepara para recomendar el inicio de las conversaciones formales sobre la incorporación de Ucrania al bloque europeo, informa este viernes Bloomberg, citando fuentes anónimas familiarizadas con el asunto. Según las consultadoras, se espera que el órgano aconseje lanzar el próximo mes un proceso de adhesión de 1 año de duración, insistiendo en que el régimen de Kiev realice avances en áreas prioritarias como la erradicación de la corrupción entre los pasos iniciales para el proceso. Una vez formalizadas las recomendaciones de la Comisión, los líderes europeos tendrán que dar luz verde a la medida, tras lo cual Ucrania se verá obligada a adaptarse a la legislación del bloque en cuestiones relativas al Estado de Derecho, la economía, añaden las fuentes. Asimismo, se afirma que Kiev considera este acontecimiento como un impulso y un contrapeso a los reporteros sobre un entusiasmo cada vez menor en el apoyo occidental y su esfuerzo bélico. No obstante, se advirtió que un fracaso en el inicio de las conversaciones de integración serían políticamente inconvenientes por el órgano y podrían verse como una falta de respaldo por parte del bloque a la contraofensiva ucraniana. ¿Sabes para qué está haciendo esto la señora Ursula von der Leyen? De esta manera, para mandarle y enviarle un mensaje a los ucranianos que aún siguen vivos, que aún se resisten a irse al frente de batalla, a morir en el campo de batalla, en el meat grinder ruso. ¿Sabes por qué? Porque con estas acciones lo que pretenden es dar incentivo psicológico a los ucranianos para que les digan, bueno, vamos a continuar con la lucha, porque de cualquier manera, si perdemos el conflicto, seremos parte de la Unión Europea, parte de esos jardines mágicos del señor Borrell. O sea, esto es una estrategia política por Estados Unidos y Europa para motivar a los europeos a que continúen la lucha por ellos desde el territorio ucraniano. Es para eso, pero al mismo tiempo, para tener a más personal, a más personas, por eso lo quieren integrar rápidamente, para seguirlos empujando a la guerra. Segundo, para que ya siendo parte de la Unión Europea, cuando se trate de ir a una guerra total en contra de Rusia, entonces también sean ellos nuevamente a los que van a empujar primero, junto con los polacos, y por supuesto, ahora buscan que se adhiera también Georgia, por supuesto, Kosovo, Serbia y otras naciones que han estado esperando la oportunidad. Y ahora los quieren integrar rápidamente porque necesitan crear un bloque antirruso mucho más extenso, que cuando ya estén dentro de la dictadura de Bruselas, de la señora von der Leyen o cualquiera que sea la presidenta, entonces cuando venga el enfrentamiento total en contra de Rusia, estas naciones como parte de la Unión Europea tendrán que ser las primeras en ir a luchar en contra de Rusia. Si no son pendejos, saben cómo utilizar a los borregos, a los tontos, que se creen que van a un jardín, cuando Europa se está hundiendo económica, política y social. La crisis económica en Europa es devastadora. Inclusive, ¿por qué no? Vamos ahora a un golpe letal que les acaba de dar Rusia, cuando ha decidido detener la venta de diésel y de gas. Cuando digo gas, estoy hablando de gasolina a Europa. Rebajar hasta 3 millones de barriles, no solamente Rusia, sino también Emiratos Árabes Unidos, Saudi Arabia, 3 millones de barriles. Y luego Rusia detiene el envío o transferencia de combustible, hablo de diésel y hablo de gasolina a Europa, en momentos en que económicamente están colapsando, económicamente entraron en recesión, cuando la energía está subiendo y acrecentando el precio, cuando tienen una inflación galopante, Rusia les detiene la venta de diésel y de gasolina. Señores, inmediatamente se dispararon los precios. O sea, ¿quieren ir a ese jardín? Hablo, ¿a Ucrania? ¿A Serbia? ¿A Kosovo? ¿Por qué no a Bulgaria? ¿Quieren ir a esa porquería? A unos jardines que se están empezando a convertir en selvas y que se va a convertir en salvajismo total cuando la situación se vaya haciendo más crítica. Por favor,
Pero eso es, señores, lo que quieren es integrar. Ya no importa si cumples o no con los requisitos. Lo importante es tener un montón de idiotas que cuando venga la guerra frontal en contra de Rusia tengamos suficientes personas o suficiente personal en el este de Europa para que sean los primeros que luchen en contra del agresor. A ver si no llega el agresor ruso hasta el corazón de Europa, donde estamos los colonialistas, donde está Alemania, Francia, Inglaterra, España o Grecia. Por favor, o sea, quieren a idiotas y tontos que sufran y que luchen en las guerras de ellos. Pero bueno, esto es, guste o no a mis detractores. Aquellos que son conscientes de la realidad saben que no me equivoco. Pero bueno, ahí tienes del por qué el acuerdo de granos y por qué la aceleración de la integración de Ucrania y otras naciones del este de Europa a la Unión Europea. Nadie lo podía explicar mejor que su servidor Ubaldo Quiñones. Pero bueno, si te gusta le das like, si no, dale dislike. Déjame un comentario. ¿Tú qué opinas? Nos vemos a la próxima. Muchas gracias.